Muy bien, continuamos con la distribución de probabilidades de Poisson o Poisson. Muy bien, esta es una distribución también de probabilidad para variables aleatorias discretas, en donde se aplica bastante en diferentes áreas. Es una distribución de probabilidad que es un modelo de un fenómeno en donde intervienen una probabilidad, o sea, donde interviene una variable aleatoria discreta. Tiene algunas características que debemos de entender bien. Está muy relacionado a la observación de una variable en el tiempo, en el espacio y en el tiempo. La primera característica es que el número, o sea, un ejemplo ahora, ejemplos, número de llamadas recibidas por un conmutador durante un tiempo determinado, cantidad de llamadas en el tiempo. Número de bacterias por volumen pequeño de fluido. Número de llegadas al mostrador de una caja de pago en un minuto determinado, por ejemplo, cantidad de ausencia en una semana, en un mes de estudiantes, es un ejemplo también. ¿Verdad? Ausencia, asistencia. ¿Okay? Bueno, número de descompostura en una máquina en un día determinado, número de accidentes de tránsito en un crucero durante un lapso de tiempo determinado. O sea, todo guarda relación con el tiempo. Bueno, esta distribución de probabilidad tiene la siguiente función de distribución, ¿verdad? Que es una fórmula que si lo vamos a hacer en forma manual se aplica utilizando operadores como por ejemplo factorial, exponente, ¿verdad? Que nosotros vamos a evitar usando la hoja de cálculo Excel. Bueno, pasamos directamente al ejemplo. Yo tengo acá en la hoja ya preparada. El primer ejemplo es sobre ausencia de alumnos. Dice, un profesor registra el número de estudiantes ausentes en su clase durante una semana. Se observa que la cantidad de ausencias sigue una distribución de Poisson con una media de 2.5 estudiantes por día. Muy bien. La primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que no haya estudiantes ausentes en un día determinado? Entonces acá vamos a anotar los datos. ¿Cuáles son los datos necesarios? Necesitamos la media que nos da 2.5. Luego lo que se quiere observar, ¿verdad? X es igual a. Acá dice no haya estudiantes ausentes, o sea, de que X, la variable aleatoria, tome valor 0. Ahí están los datos. Ahora, ¿cómo se plantea la probabilidad? Entonces acá la probabilidad va a ser de que X sea igual a 0, porque es una probabilidad puntual, no dice al menos, más de, no dice, ¿verdad? Entonces dice exactamente que no haya estudiantes, ausentes. Entonces la probabilidad se plantea, esto es lo que hay que calcular. Entonces podemos aplicar directamente la fórmula en la hoja de cálculo, que es la siguiente forma. Es igual, en este caso se escribe el nombre, Poisson, distribución de Poisson, doble clic. Acá nos pide X, que es el valor que se quiere observar, que en este caso es 0, podemos digitar directamente 0, media, que es 2,5, punto y coma acumulado, ¿verdad? Si queremos que haga la sumatoria o no, en este caso vamos a poner 0 porque no queremos el acumulado y enter. Entonces esta es la probabilidad de que no haya estudiantes ausentes en un día. Vamos a ponerlo, resaltar un poquitito y lo ideal es escribir una respuesta. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta con los mismos datos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, media es 2,5 y acá X vamos a ver qué valor analizar. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya 3 o más estudiantes ausentes? Entonces lo que vamos a analizar es el valor 3, ¿verdad? Para X. Pero tiene que ser los valores mayores o iguales a 3. Como sabemos que cuando nos piden valores mayores o iguales, lo que tenemos que hacer es restar del total, que es 1. La fórmula nos va a dar la probabilidad acumulada inferior. Entonces acá primero planteamos
¿qué es lo que pide calcular? De que x sea mayor o igual a 3. Esto es lo que pide. Pero la fórmula nos va a dar la probabilidad de que x sea menor. Vamos a poner así, menor o igual, porque vamos a usar el valor 3. Acá vamos a poner menor o menor o igual, no, menor que 2, sí, directamente menor que 2. Ahí está. Acá vamos a poner mayor o igual que 3. O directamente se puede poner mayor que 2. ¿Sí? Para unificar acá vamos a poner mayor que 2 directamente. Más fácil de entender para no complicarlo, mayor o igual. Bueno, entonces la probabilidad que nos pide calcular es de que haya 3 o más estudiantes, o sea, a partir de 3. Quiere decir, como es una variable discreta, entonces mayor que 2 es directamente 3. También hay algo que atender mucho ahí, porque si es continua, un número mayor que 2 puede ser 2,1, 2,2 y cosas así, ¿verdad? Pero como es discreta, entonces podemos expresarlo de esa manera. La fórmula entonces nos va a dar la probabilidad acumulada hasta el 2. Entonces vamos a poner acá menor, la fórmula nos va a dar menor o igual a 2. Acá vamos a digitar la fórmula Poisson, distribución de Poisson, doble clic encima, x, lo que queremos observar es 2, punto y coma, media 2,5, punto y coma, acumulado, sí, acumulado, enter. Entonces esta es la probabilidad acumulada desde el 0 hasta el 2. Y nosotros queremos 3 o más, entonces mayor que 2. Acá entonces vamos a hacer una resta. Es igual 1 menos esta probabilidad. Enter. Y ahí tenemos la probabilidad de que haya 3 o más estudiantes ausentes en un día determinado. Muy bien, la tercera pregunta dice, ¿cuántos días a la semana se espera que haya al menos un estudiante ausente? No nos pide la probabilidad, nos pide la cantidad de días. Entonces primero vamos a calcular la probabilidad y con eso vamos a calcular la cantidad de días. O sea, esto sería la operación inversa. O sea, en este caso nos pide x, ¿verdad? X no nos está pidiendo la probabilidad. Acá lo que nos dice es que cuántos días de la semana se espera que haya al menos un estudiante ausente. Al menos uno, que quiere decir 0 alumnos, un alumno ya no entra dentro de esta pregunta. Al menos quiere decir uno o más, ¿verdad? Entonces, lo que está preguntando es cuántos días de la semana se espera de que haya un alumno, 2, 3, 4, 5, hasta la cantidad de alumnos que haya de estudiantes ausentes. Muy bien, entonces los datos siempre lo mismo, media, entonces es 2,5, ¿verdad? Y lo que vamos a observar acá es x igual a 1, ¿sí? Eso es lo que vamos a observar. Y planteamos la probabilidad de la siguiente manera. La probabilidad de que x sea mayor que 0. Mayor que 0 empieza de 1. Esta es lo que vamos a calcular. Pero con la fórmula nos va a... O sea, directamente podemos calcular así. La probabilidad de que haya 0 alumnos y restar del total, ¿verdad? Entonces vamos a poner probabilidad de que x sea igual a 0. Podemos poner menor que 1 también, pero directamente podemos poner esto. ¿Y cómo calculamos eso? Vamos a calcular con la fórmula Poisson, distribución de Poisson, x, que es lo que se quiere observar, 0, punto y coma, la media es 2,5, punto y coma,
Acumulado no, ¿verdad? Porque es un valor puntual. Entonces vamos a poner 0, cerramos, enter, ¿verdad? Es igual a la respuesta del primero. Pero acá vamos a restar de 1. 1 menos esta probabilidad, enter. Y ahí nos da, esta es la probabilidad de que al menos un estudiante esté ausente, ¿sí? Vamos a poner así. Y bueno, con esto terminamos de ver los ejemplos relacionados a la distribución de Poisson. En el siguiente video vamos a ver la distribución normal.